Buenas noches. Es un gusto tenerlo a todos los amigos presentes en esta reunión. Agradecemos la gentileza, deferencia del querido Oscar Uribe, viceministro de Tributación, seguramente dentro de poco director nacional de Ingresos Tributarios. En esta ocasión vamos a tratar justamente el asunto de la fusión de las instituciones Subsecretaría de Estado de Tributación y Dirección Nacional de Aduanas, y conjuntamente en esta ocasión queremos aprovechar la amplia concurrencia y el cariño que le tenemos todos al querido Roger Lleras Benítez Cobo. Un aplauso, Roger. Obviamente le cedo la palabra a Oscar para hacernos el desarrollo y después abriremos un debate, y de hecho tenemos un cuestionario que le vamos a compartir a Oscar, de hecho ya lo tiene en el WhatsApp, que seguramente va a construir también el proceso de implementación. Hay muchas cuestiones que debido a la celeridad que llevó la elaboración del proyecto, el tratamiento del proyecto, todavía son cuestiones que van a ir ajustándose en el proceso de implementación. Gracias, Oscar. Gracias, presidente. Buenas tardes, buenas noches ya para todos. Gracias por la concurrencia. Creo que es un tema importante, y más teniendo en cuenta que esto tiene una trascendencia en cuanto a políticas del nuevo gobierno, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que esto básicamente surge del pensamiento del presidente electo de que una sola unidad administrativa debe estar a cargo de lo que es la aduana y lo que es la Subsecretaría de Tributación. Esto ya es un proyecto ya de hace tiempo, ¿verdad? De hecho, en el 2004, cuando se aprueba la ley, sale la Dirección Nacional de Aduanas de la Subsecretaría de Tributación. La Dirección General de Aduanas en ese momento era una dirección más como hoy lo es, una dirección de fiscalización tributaria, una dirección de grandes contribuyentes, o una dirección de recaudaciones propiamente, o una dirección de asistencia al contribuyente. Entonces, a mí me sorprende mucho que se discuta o que se cuestione de que son de naturaleza diferente. No, ambas instituciones cobran impuestos. Escuché también que dicen que cobran impuestos diferentes, eso no es cierto. Cobra el IVA cobra las dos instituciones. Ahora sí, la aduana cobra aranceles, además de lo que cobra tributos propiamente, ¿verdad? O sea, cobra aranceles aparte de impuestos, ¿ok? O sea, no cobra otra cosa que no sean tributos. Entonces, realmente me llama mucho la atención eso. Y cuando se presenta este proyecto, sí, es cierto, muy rápidamente se discutió en diputados. Creo que no se discutió, se modificaron dos artículos. El artículo 6 y el artículo 22 fueron los que se cambiaron en la Cámara de Diputados, a instancias de una comisión. Y bueno, creo que un lunes se presentó, un miércoles ya se aprobó, ¿verdad? Eso es lo que más se cuestionó en ese momento, la celeridad con la que se aprobó en la Cámara de Diputados. Pero lógicamente, ¿verdad? La tendencia es que cuando asume un nuevo gobierno, y esto ya lo vimos en muchos casos, lastimosamente no está Fabián por acá, que también forma parte del club. Escuché en una entrevista que él comentaba justamente que los cambios más importantes en todos los periodos de asunción de los nuevos presidentes, siempre hubo cambios tributarios al inicio justamente de cada gobierno, porque cada gobierno cree que es conveniente modificar algo, ¿verdad? De hecho, el gobierno de Mario Abdo Benítez se encargó de impulsar una reforma tributaria, y creo que muchos de los que están hoy acá participaron de esa reforma, donde sí hubo un diálogo y una comisión, se creó una comisión. Y muchos se dicen, bueno, pero ¿por qué no se hizo lo mismo con esto, verdad? En realidad, ¿por qué no se hizo lo mismo? Porque directamente no le afecta tanto al contribuyente o al importador o al despachante
como lo afecta una ley de impuestos o una ley normativa de tributos. Esto es una reorganización administrativa de una institución pública. Entonces, se tiene que tornar más eficiente la recaudación, porque el eje de esta, yo no tampoco le llamaría fusión, porque cuando se habla fusión se piensa de que va a haber una sola dependencia que se va a encargar de los dos. En realidad van a haber 3 gerencias y vamos a ver eso, y donde va a estar establecido cada una de las funciones de estas gerencias. Pero sin más trámite voy a hablar un poco de, ya es sancionada, una ley sancionada. Hoy me pasaron justamente el número de la ley, no me acuerdo el número ahora, ¿verdad? Pero solamente la semana que viene ya va a estar promulgada la ley. Aquí un poco vamos a ver algunas definiciones que ya están en el artículo 2 y 4. Los fines, ¿verdad? Aplicar la política tributaria establecida por el Ministerio de Hacienda. Algunos decían, va a ser un florero Hacienda. Sale de la esfera de Hacienda. En realidad no sale de la esfera de Hacienda. Como en la mayoría de los países que tienen esta figura o esta unidad, el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía va a seguir estableciendo la política. Porque la política fiscal tiene 3 patas. La política fiscal tiene el ingreso, el gasto y el financiamiento. Entonces, desde ese punto de vista, mal se puede entender de que esto va a estar por fuera del Ministerio de Hacienda. Y algunos dicen, no, les cubre el Ministerio de Hacienda. La institucionalidad del Ministerio de Hacienda. El Ministro de Hacienda no firma una resolución de determinación de defraudación o de omisión. Firma el Viceministro de Tributación, o sea, tiene autonomía hoy. Entonces, ahí no entiendo tampoco por qué tanto escándalo con la autonomía y la autarquía, ¿verdad? Sigamos con esto. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones referidas a tributos internos y también a los regímenes aduaneros. Eso establece como fin la misión es obtener la recaudación de recursos, administrando de forma eficiente y eficaz el sistema tributario tanto interno como aduanero que están establecidas en sus propias legislaciones. O sea, a ver, no hay cambio de legislación, no hay cambio del código aduanero y no hay cambio de la ley 125, que sigue vigente en una parte, y la ley 6.380. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál es la preocupación? Que escuché a algunos senadores que decían, no, esto cambia totalmente el relacionamiento con los contribuyentes. ¿De qué manera? Porque va a seguir una oficina que va a asistir, o sea, acá lo que se busca es poner una cabeza que coordine ambas áreas o ambas funciones. Eso es lo que se busca, ¿verdad? Porque hoy aduana se mueve por acá y tributación se mueve por acá. Y yo le pregunto a ustedes son personas que están avesadas, conocen. Tributación tuvo un proceso de depuración cuando, ustedes se acordarán que hubo cambios a partir del 2004, donde hubo realmente, inclusive me acuerdo que se eliminó una dirección y se reubicó a todos los funcionarios. Y muchos, que hay que ser honesto acá, ¿verdad? Muchos funcionarios, inclusive fueron procesados algunos, no tenían forma de demostrar su nivel de vida con relación al trabajo y a el ingreso que tenían, la remuneración que tenían. Anteriormente los funcionarios, los inspectores, su nivel de vida era bastante elevado, ¿verdad? Y había una imagen de que se iba el inspector a la oficina, se instalaba ahí, bueno, y ahí solucionaba su problema tributario. Eso se cambió después, hubo una modernización y hoy tributación es lo que es gracias a todos estos cambios que establecimos. Inclusive nosotros cuando asumimos, primero con Fabián, después conmigo, cambiamos un poco esa fisonomía de ir a perseguirle al contribuyente. Fuimos más abiertos, dialogamos con todos los sectores. Entonces, yo le pregunto, ¿eso pasó en la aduana? Y algunos me van a decir, de alguna manera, algo se corrigió. Pero hoy, para que mi expediente pase de un lugar a otro, yo tengo que dar 50.000 guaraníes, o tengo que dar 100.000 guaraníes. Esa es la realidad. ¿O me van a mentir? Mi papá es despachante de aduana. Mi papá me cuenta las peripecias que tiene todos los días. Entonces,
No nos hagamos hoy de que no, la aduana está modernizada y la aduana es la institución más importante y que no. Aduana tiene que pasar por el proceso de transparencia y sobre todo de una lucha frontal contra la corrupción. Y el presidente Santiago Peña está decidido en hacer eso. Donde hoy hay cupos políticos, donde hoy hay cupos de dirigentes, donde esa es la realidad lastimosamente. Y con todo el esfuerzo que hizo Julio Fernández, que se merece todo mi respeto y mi consideración, no era suficiente lo que hizo, o no es suficiente lo que hizo. Porque ¿qué es lo que pasa? El valorador te dice, no, acá mi ley está que yo tengo que hacer esto. El vista te dice, no, pero, ¿verdad? No, pero, bueno, voy a ir a una divergencia y se va. La gente que cree que no se entiende, que algo demasiado técnico, eso no es cierto. Yo creo que hay demasiada capacidad en todo para poder corregir las cosas que se están haciendo. No sé si mal, pero yo creo que se pueden hacer mejor. Entonces, esa es una realidad. Es una realidad, le gusta a quien no le guste, le gusta a quien le guste, o quien no le guste, esa es la realidad. Entonces, si pretendemos resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, no va a haber eso. Se tiene que cambiar. Se tiene, porque escuché, no, ¿para qué van a derogar el administrador, el vista, el resguardo, el valorador? Se le va a reorganizar esas funciones de acuerdo a la nueva estructura y de acuerdo a las nuevas funciones. Porque había un corset con la ley. Claro, es muy interesante. Y muchos dicen, algunos senadores dicen, no, en la ley tiene que estar ya establecido. Sí, en líneas generales. Hicimos un estudio cuando le asesoramos a los proyectistas. Hicimos un estudio y la mayoría de los países no tienen un corset como tiene hoy el código, la ley 2422. Porque es muy detallista la ley. No le da la atribución, y los que saben de derecho, y acá está uno de los que más entienden derecho administrativo, el doctor Becconi, y disculpe que le mencione, ¿verdad? Pero sabemos que es una persona que conoce mucho. No se le da la atribución de potestad discrecional y reglamentaria. Está muy claramente en la ley, y eso representa un corset hoy, y eso es lo que se corrige con esta ley. El objetivo, promover la correcta aplicación de las normas tributarias aduaneras vigentes, así como propender a la formalización y la inclusión social, facilitando el cumplimiento voluntario, luchando contra la evasión y el contrabando. Y ahí es muy importante aclarar, ¿verdad? Desde el momento que se tiene una trazabilidad de los productos importados con el comercio interno, se puede realmente cobrar los impuestos en aduana y después cobrar los impuestos por la renta de esas empresas. Porque nosotros en la administración tributaria detectamos que muchas empresas evadieron renta o evadieron IVA porque se hacían de documentos apócrifos, porque lo que compraban era de contrabando. Y es una realidad también que atacamos fuertemente, y hemos recuperado más de 100 millones de dólares con más de 1.300 denuncias que realizamos en lo que me tocó a mí como viceministro, y que el 15 de agosto vamos a estar dejando. Y aquí está la estructura organizacional. La dirección nacional, que lógicamente dentro de esta dirección nacional va a haber áreas de staff, ¿verdad? Por ejemplo, el área jurídica, el área de administración y finanzas, el área de auditoría interna, y un área de inteligencia y un área de investigación, que va a ser transversal, que va a estar acá entre la dirección nacional y entre las gerencias, y que va a ser transversal a principalmente estas dos gerencias operativas, la gerencia de impuestos internos y la gerencia de aduanas, y una gerencia ejecutiva que también va a actuar de forma transversal, pero más a nivel normativo y a nivel de relaciones interinstitucionales y cooperación internacional, y todo lo que tiene que ver con la innovación, porque tiene que tener áreas que planifiquen y gestionen justamente todo lo que es los procesos funcionales de ambas gerencias, ¿ok? Porque esa va a ser tipo la normativa y esta va a ser las operativas.
La Gerencia General de Impuestos Internos, Servicio Contribuyente, Recaudación, Fiscalización, lo mismo en el área aduanera. Esto está establecido en los artículos 5, 11, 12 y 13 de la ley sancionada ya. Entonces, básicamente así va a estar estructurado y bueno, dentro de cada una de las gerencias va a existir direcciones y van a direcciones generales y jefaturas también. ¿Ok? O sea, la idea es que lo que hoy básicamente es la Subsecretaría de Tributación pase en la Gerencia General de Impuestos Internos y una parte en la Gerencia Ejecutiva. Lo mismo, dentro de la Gerencia General de Aduanas, todo lo que es la Dirección Nacional de Aduanas va a pasar a esta gerencia, pero hay partes que van a ir al área staff y otras que van a ir a la gerencia ejecutiva, porque ahí también hay relaciones interinstitucionales. Escuché que decían tributación se rige con normas internas y la aduana con normativas internacionales. No sé de dónde sacaron eso, porque en realidad Paraguay también ha aprobado convenciones multilaterales de asistencia administrativa mutua donde tenemos normas internacionales. A mí me tocó negociar convenio de doble imposición con España, que está ya en trámite de aprobación en el Congreso. O sea, no es cierto que nosotros solamente nos basamos que tributación una cosa y que aduana no es cierto. O sea, probablemente sí hay más convenios para aplicar normativas de la OMA, etcétera, etcétera. Pero no es cierto que uno hace una cosa nomás y el otro otra cosa. No es correcto eso. Y disposiciones generales, ¿verdad? Mecanismo presupuestario para la efectiva unificación, porque esa es realmente, no es tanto fusión, es unificación. Integración de recursos humanos sin la creación de nuevos cargos, ¿verdad? Porque tenemos 2.300 por ahí funcionarios en total. Lógicamente algunos van a... Lo que pasó en tributación, ¿verdad? Antes había cajeros, hoy ya no hay cajeros. Y esas personas fueron readecuadas, reorganizadas dentro de la institución que hoy hacen otras funciones. Lo mismo, si hay funciones en la aduana que hoy realizan, van a ser capacitados y reubicados en otras áreas donde más se necesita. Eliminación de distribución de multas entre funcionarios. No escuché yo que ningún analista haya ponderado esto. Que ustedes saben que siempre fue distorsionador y que siempre fue algunos decían, un incentivo perverso. Y más, que muchos sintieron en la época anterior, donde lo único que se dedicaban era a cobrar multas, ¿verdad? Y a establecer multas exorbitantes. Esa es la realidad. Y nosotros hemos decidido no repartir la multa para el viceministro. Fue una decisión que yo lo tomé cuando era director de Administración y Finanzas de Tributación. Y después sentí lo que era cuando era viceministro, pero hasta ahora estoy convencido que es la mejor opción, porque el viceministro de Tributación determina cuánto es la multa que se le va a aplicar, conforme a la potestad discrecional que le otorga la ley. Entonces, es antiético que yo, Óscar Orugué, determine cuánto le da a multar y encima otra vez yo me quede con una parte de eso. No es correcto. Entonces, desde ese punto de vista, nos parecía que era el momento de ordenar el tema de la eliminación de la distribución de multas, porque en tributación tanto y en aduana también, en aduana los denunciantes esperan que pase todo, vaya y termine el proceso y después se van y denuncian y se callan los funcionarios, ya saben que se está haciendo mal, pero ¿por qué se callan? Porque están esperando cobrar la participación de multas cuando el Estado necesita recursos, ¿verdad? Entonces eso distorsiona negativamente el proceso de recaudación en aduana, entonces con esto se elimina. Esto es algo ya anhelado, ¿verdad? O sea, hace mucho se pensaba hacer, pero creo que hoy ya hay la fuerza política para hacerlo. Mantenimiento del deber de secreto de las informaciones de los contribuyentes. Y eso es una cuestión que está establecido en los estándares internacionales, impulsado por Gafi, impulsado por el Foro Global, impulsado por la OCDE, impulsado por los organismos internacionales, organismos multilaterales, donde se tiene que cumplir ciertos estándares. El marco inclusivo BEPS. Préstame, porque yo lo que necesito cargar el teléfono. Porque después me van a dar permiso para venir a hacer. ¿No tenés de
Disculpen esto, estoy nomás. Es Samsung. Bien. Esto se mantiene conforme a la ley 6657 del año 2020 y conforme al artículo 22 de la ley. Presentación periódica de declaraciones juradas de bienes y rentas por parte de todo el personal. Cada 3 años, todos los funcionarios de la nueva Dirección Nacional van a tener que presentar sus declaraciones juradas para ver si existe o no incremento patrimonial. No es como en el caso de los funcionarios que hoy presentan al inicio y al final. ¿Verdad? Al inicio y al final. Entran como funcionarios, presentan su declaración, después salen del cargo y ahí presentan. No. Si una persona está 5 años, cada 3 años tiene que presentar la declaración jurada. No hay creación ni modificación de impuestos o sanciones. Y se crea un Instituto Superior de Estudios Fiscales. Que escuché también, este es el único país que se cuestiona la creación de un instituto superior. Cuando estamos hablando de la era del conocimiento, cuando estamos hablando de que la capacitación es la columna vertebral y la generación de la capacidad de las instituciones a través de los recursos humanos, este es el único país que se cuestiona la creación de un instituto. En serio, a mí me ofende que ese sea el cuestionamiento, que cómo se va a crear un instituto a través de una ley, cuando lo que se busca es mejorar la capacidad de los recursos humanos, el conocimiento de los recursos humanos, la profesionalidad de los recursos humanos. O sea, increíble. O sea, no sé nomás si a mí nomás me sorprende que se cuestione que se quiere crear un instituto para mejorar la capacidad de la gente. Increíble. O sea, parece luego que todo en Paraguay se tiene que ir hacia abajo. Todo tenemos que igualarnos, pero tenemos que igualarnos hacia abajo. No tiene lo que la gente hay que conocer, ¿verdad? Eso a mí me sorprende, pero de sobremanera. Este instituto, conforme a lo que establece la ley, tiene que cumplir los estándares. Tiene que cumplir los estándares que establecen las leyes para que sea un instituto de posgrado, ¿verdad? De hecho, hoy la Administración Tributaria tiene un instituto técnico que es aprobado por el Ministerio de Educación, pero ese es un estamento técnico, no tiene el nivel de posgrado, ¿ok? Entonces, es sencillo, si la ley lo otorga, tiene que, para poder ejercer, o sea, para poder cumplir, para poder poner a la marcha ese instituto, tiene que cumplir con todas las reglamentaciones que ANEAES y la otra institución que no me acuerdo el nombre, CONES, tiene que cumplir, ¿verdad? O sea, no se puede nomás crear un instituto sin cumplir con las reglas o los estándares generales. O sea, pero no puede cuestionarse la creación de un instituto, ¿verdad? El año pasado, me tocó ir a defender mi tesis en España. Y en España existe la agencia tributaria. Para que uno pueda ser auditor, ¿verdad?, de la agencia tributaria, tiene que pasar por el Instituto de Estudios Fiscales. No puede un auditor, ¿verdad?, un fiscalizador, no puede cumplir su trabajo, no puede ir a pasar en la parte operativa sin antes ir un periodo de capacitación en el Instituto de Estudios Fiscales. Primero hace el proceso de selección, se le elige, se le contrata y lo primero que hace es: señor, usted tiene que ir a estudiar en el Instituto de Estudios Fiscales X cantidad de tiempo, termina su curso y ahí recién puede trabajar en la parte operativa. O sea, a ver, ¿cuál es el cuestionamiento de que haya un instituto de esa naturaleza en un organismo sumamente técnico que tiene que manejar aduanas y tributación interna? Pero en fin, ese es lo que se cuestiona. Y aquí vemos un poco los números de la recaudación en 10 años. Vemos que en el 2012 la recaudación total entre aduanas y tributación era de 13 billones de guaraníes, 13.8 billones de guaraníes. Y veíamos que más o menos la distribución era 50 y 50. 50 aduanas, 50, aquí vemos, 50 aduanas y 50 tributación.
Prácticamente así era la distribución. Después fue creciendo, ¿verdad? 2020 por la pandemia sabemos que tuvimos una caída y el 2021 tuvimos un salto. Y hoy llegamos a casi 30 billones de guaraníes de recaudación, donde el 60% de la recaudación que vemos en azul es la recaudación tributaria y en gris es la recaudación aduanera. 60-40, 60 recauda tributación y 40 recauda aduana. Aquí vemos un poco algunos datos. Recaudación efectiva, como les dije recién, se aprecia en los gráficos una mayor participación de la recaudación correspondiente a la SED, mientras que la participación en aduanera cayó levemente. Por eso se mantuvo un nivel de incremento promedio nominal del 8,2%. O sea, 8,2% el promedio de crecimiento en los últimos 10 años. Y esto, lógicamente, puede ser mayor. Tenemos evasión, tenemos tanto en aduanas como en tributación. Eso es una realidad que tenemos que ir enfrentando como país. Aquí vemos la distribución, o sea, la separación. El que vemos arriba es la recaudación tributaria, el que vemos abajo es la recaudación aduanera. Fíjense que aduanas recién en el 2021 tuvo un incremento del 23% de crecimiento porcentual de un año a otro. Lógicamente, el 2020 cayó, entonces por año base esto aumenta considerablemente, ¿verdad? Sin embargo, si vemos 2021, tributación solo 11, porque nosotros recaudamos más inclusive en efectivo de lo que fue en el momento de pandemia. O sea, si a eso le sumamos, o sea, fue 0,5% más por ahí recaudamos nosotros en pandemia con la implementación de la reforma tributaria, ¿verdad? Y vemos ¿qué año fue que Paraguay creció casi 10% del PIB? No, 2013 creo que fue. 2013 creció la economía. ¿Qué significa? Que en el 2014 la recaudación creció, porque ustedes saben que al año siguiente se paga el impuesto, la renta. Sin embargo, la aduana 2013 solo 2% creció. Y vimos acá como en algunos años donde hubo aumento, crecimiento de la economía, igual la recaudación cayó o se mantuvo. O sea, ¿qué significa esto? Y acá sí que ni qué decir, 2019 y 2020. 2020 luego por la pandemia, pero 2019 una caída del 6%. ¿A qué se debe esto? Si la economía está creciendo, ¿cómo es que puede caer la recaudación aduanera? Increíble es. Siendo que la recaudación tributaria solo en el 2018 cayó, o sea, no creció como debería crecer, apenas 2%. Pero en la mayoría un aumento importante. Sí, estos son aumentos porcentuales en comparación al año anterior. Entonces, aduanas solo creció 5,8%, sin embargo, a tributación 10,1% en estos 10 años. Aquí vemos un poco la contribución del crecimiento de ingresos tributarios y aduanero. Básicamente un poco 2020 caímos 3,3%, 2021 crecimos 15,8% y 2022 13,7%. Y aquí vemos un poco la comparación de la estructura de la recaudación, o sea, ¿qué es lo que más recauda aduana? Casi un 50% de IVA y un 21,5% de selectivo al combustible y el 24% de gravamen aduanero en el 2012. Y esto, 2022, 56% IVA, 16,6% selectivo al combustible y gravamen aduanero 23,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy el porcentaje de recaudación del selectivo al combustible disminuyó porque se bajó el impuesto. Hoy, de hecho, el selectivo que se cobra al combustible, en este caso al diésel común, es fijo. O sea, no importa que aumente el valor, se paga un monto de 540 guaraníes por litro, o 580 guaraníes por litro. No recuerdo bien el monto exacto, pero es más o menos así. Entonces, suba el precio o baja el precio, se paga eso. Hicimos
descuento, o sea, disminución de impuestos en estos años por el tema de la suba de los combustibles a nivel internacional. Y hoy vemos que el precio en Paraguay se mantiene a pesar de que baja a nivel internacional. O sea, ¿cómo puede ser eso? Bueno, eso es algo también que el próximo gobierno va a encarar, según me comentaron. La estructura de recaudación de tributación, en el 2012 el IVA era 53%, en la renta empresarial 40,1%, al 2022 se igualó prácticamente la cancha, 46% IVA y renta empresarial 46,7%. Ahí tenemos lo que es renta personal, creció 2,4% y el selectivo al consumo 2,2%. Eso bajó también porque, bueno, por el tema del combustible principalmente hubo una reducción muy importante que ustedes saben que este año recién se regularizó. En el caso de la SED, la participación de impuestos indirectos presentó una caída, es decir, la participación del selectivo al consumo y el IVA tuvieron una menor participación en el 2022 comparado en 2012, lo que recién les mostraba. La participación de los impuestos a las rentas, tanto empresarial como personal, ambos presentaron un incremento de participación en el periodo de 10 años. En el caso de la SED puede ser explicado por la implementación de la Ley 6.380, todo lo que tiene que ver con las herramientas informáticas de control que establecimos, y el mejoramiento de los niveles de recaudación fue a producto de eso. Y aquí vemos un poco cómo se va a comportar la presión tributaria de acuerdo a lo que se está buscando, ¿verdad? La idea es llegar al 11%, o sea, más o menos, si hoy tenemos 10% de presión, la idea es llegar a 11%, eso significa más o menos el PIB, $400 millones más lo que se quiere recaudar con esta unión. Esto un poco acá unas consideraciones generales, ¿verdad? La tendencia de la recaudación en total de los últimos años presentó un incremento positivo. Esto considerando también la inflación meta del Banco Central. En tanto, la participación de impuestos de la SED se redujo en lo que respecta a impuestos indirectos. Hoy se paga más por impuestos directos. Estos niveles ayudaron a generar condiciones dentro de la contribución de crecimiento de la recaudación. Yo recuerdo, el 15 de julio cumplí 30 años en el Ministerio de Hacienda como funcionario y anteriormente era jefe de recursos financieros del Tesoro. En el 2002 entramos de full selectivo. De cada 100 guaraníes de impuestos que se recaudaba, 94 guaraníes iba a parar en salarios. 2002. Hoy, de cada 100 guaraníes que pagamos impuestos, 72 va a salarios. ¿Qué significa eso? ¿Mejoramos? Sí, mejoramos. ¿Es insuficiente? Definitivamente. Pero creo que hay cosas positivas que hicimos en estos 10, 15 años o más, donde el Ministerio de Hacienda de alguna manera cumplió con establecer estándares desde solvencia y política macrofiscal que permitieron ese crecimiento de la economía. De hecho, Paraguay fue el que menos decreció en pandemia y es reconocido a nivel internacional. Entonces, creo que la intención del próximo gobierno con relación a esta unión es que se pueda convertir la aduana y que pueda haber niveles de tecnología más avanzados, que pueda haber menos intervención humana en los procesos, que pueda haber seguridad en cuanto a la valoración de un producto y principalmente que pueda ser trazable todo lo que se hace. Uno puede mirar el vaso medio lleno o medio vacío y va a depender de cada uno de ustedes y cada uno de nosotros cómo podemos aportar en base al conocimiento y a la experiencia que tenemos. Yo por lo menos puedo estar tranquilo con lo que hicimos en la administración tributaria. Escuché como un senador dijo que estaba haciendo lobby para quedarme como director nacional. En realidad yo no hago lobby. Lo único que hago es, y por más que parezca muy romántico lo que digo, en realidad yo quiero que el Paraguay cambie. Porque todos criticamos, y siempre digo, desde las graderías todos somos Messi. Todos somos Cristiano Ronaldo, pero tenemos que estar adentro para cambiar. Y ese es el desafío que yo tomo cuando
acepto el cargo de viceministro. Y puede ser que no estén de acuerdo conmigo en muchas cosas, cierto, pero estoy convencido que con el disenso también tenemos que construir, o dentro del disenso también tenemos que construir. Entonces, les invito a soñar con que podemos cambiar algunas cosas que no sé si están mal, pero que yo por lo menos desde fuera no estoy convencido de que realmente se hagan bien las cosas. Yo creo que se pueden hacer mejor. Necesitamos dotar de facilidad en el comercio internacional. Tenemos que usar tecnología, y eso únicamente cambiando, rompiendo los sistemas, los esquemas se puede lograr. No hay otra forma. Una persona no va a cambiar las cosas. Las cosas se van a cambiar rompiendo los sistemas, rompiendo y mejorando los sistemas. Y todos tenemos que ser partícipes de esto. Probablemente la persona, el senador o el diputado que presentó no tiene buena fama, vamos a decir eso. Probablemente se trató muy rápidamente, sí, cierto. Probablemente se tenía que haber discutido más. Eso ya no es algo que yo manejo, porque yo soy técnico, no soy político. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿este es el camino para el cambio que queremos dentro de los sistemas de recaudación? Estoy convencido que sí, y lo firmo sin lugar a dudas de que esta es la única forma que podemos mejorar el sistema. Y si me toca, porque quiero aclarar, yo no tengo ningún ofrecimiento oficial para ser director nacional. No tengo ningún ofrecimiento oficial para quedarme en el cargo, ¿verdad? Porque ahora tiene que aprobarse. Pero si me llegan a ofrecer, creo que lo voy a analizar, porque creo que todavía dentro de mi juventud, porque creo que soy todavía joven, creo que puedo y podemos con todo el equipo mejorar las cosas. Hay mucho que mejorar, y desde afuera nomás es muy fácil criticar. Entonces, yo lo único que les pido es que lo miren desde el punto de vista, o traten de mirarlo de forma objetiva. Lógicamente hay cosas que hay que corregir, probablemente en la reglamentación se van a tener en cuenta, pero creo, y vuelvo a decir esto, es la única forma, porque me decía un senador, me decía, bueno, ¿y por qué vos no te vas ahora en la aduana y cambiar? Y le digo, no se puede. Una golondrina no va a ser primavera, una persona no va a poder cambiar un sistema. Ahí le tenía a Julio Fernández, que con toda la intención y con toda la honestidad trabajó, y yo creo que muchas cosas hizo, pero no pudo cambiar el sistema porque está enquistado, está con un corset, y es mejor más no meterse ahí o no mirar. Pero creo que esta vez hay una decisión política de poder corregir eso. Así es que me quedo por acá. Solamente hay más preguntas, algunos desafíos y metas que tiene justamente esto. Ya les dije, no quiero repetir. Acá hay algunos artículos que hay aclaraciones, porque hay muchos que habían preguntado, ¿verdad? Así es que no quiero más extenderme en el uso de la palabra, y vamos a irnos ya con las preguntas directamente. Muchas gracias. Si me parece, como hemos recogido en el grupo numerosas preguntas, incluso algunas podemos unificarlas, en la medida en que vayamos preguntando o leyendo el cuestionario, vamos a integrar algunas. La propuesta sería hacer una pregunta de lo que hemos recogido en el grupo, y otra hacerla viva voz acá en el auditorio. Abriendo la ronda de preguntas, integro estas dos dudas. ¿Cómo quedarán las áreas jurídicas de la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Dirección Nacional de Aduana, y cómo queda la abogacía del Tesoro, que hasta ahora tiene la representación de los casos, de los procesos administrativos que lleva la SEP, particularmente ante la justicia? Bueno, a ver, la intención un poco es que se quiera esto establecer de forma gradual. La idea es que
los procesos de ejecución sigue haciendo la abogacía del Tesoro, ejecución, certificado de deuda, y los procesos contenciosos administrativos va a haber un corte, o sea, hasta un cierto tiempo va a seguir haciendo la abogacía del Tesoro y hasta a partir de una fecha X va a ser ya la nueva dirección en base a los abogados que estén ahí. Pero eso se va a establecer en la reglamentación, ¿ok? De tal manera que pueda haber seguridad jurídica. Y por ahí escuché que iba a pasar la abogacía del Tesoro a depender de la dirección. Eso no es cierto, ¿verdad? Creo que hay mucha desinformación también respecto a eso. Entonces, entiendo de que lo que se busca es que exista una primera instancia en el ámbito de las gerencias y una reconsideración o segunda instancia en el área de la dirección nacional. Así quedaría básicamente ambas áreas jurídicas. O sea, habría un área jurídica a nivel de staff, que sería el director nacional, y áreas jurídicas en cada una de las gerencias. Eso es lo que en principio se está analizando, pero vuelvo a decir, esta respuesta ya creo que es más operativa y deberíamos esperar que las autoridades asuman y que básicamente ahí se reorganice, porque la idea es que esto se implemente gradualmente. La idea es que así como está, se aplique como está la organización de ambas áreas o ambas administraciones, tanto la administración aduanera como la administración tributaria, y que recién en 2024, cuando ya haya presupuesto para esta nueva dirección nacional, ahí recién se establezca la organización ya total. Y ahí seguramente va a haber más claridad respecto a estas preguntas que estuvieron haciendo. Pero en principio es así como yo entiendo, Carlos. Si alguien quiere hacer a viva voz. Ahí, Rafael. Buenas noches. Nosotros en este modelo estamos tomando algún país en especial que nos está ayudando con asesorar, como para decir, bueno, esto ya está aprobado en algún país que nos está apoyando en la organización de esto. El Banco Mundial es que va a estar apoyando. De hecho, ya hizo un relevamiento de los procesos en la Dirección Nacional de Aduanas, que ya sugirió, y también COICA. Estas son las dos instituciones que están apoyando a nivel internacional. Aparte, vamos a recibir también apoyo del CIAT, que es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Ustedes saben que el modelo de Perú es un modelo más o menos igual. También Colombia tiene la DIAM, que es la Dirección de Ingresos Aduaneros y también Administración Nacional de Tributos, ¿verdad? Entonces son dos modelos más o menos lo mismo que pasa con Argentina, con la FIP. La FIP inclusive, aparte de la parte aduanera, y vale la redundancia, y la parte tributaria tiene lo que es el aporte obrero patronal que existe acá en Paraguay. O sea, aportes de la seguridad social también tiene la FIP. Ese modelo aquí no se tomó en cuenta. Y bueno, la receita también, ¿verdad? O sea, son modelos donde están unificadas. Lo mismo la agencia de España, ¿verdad? Que tiene a su cargo las dos cosas. Entonces, en ese sentido creo que estas tres organizaciones internacionales van a apoyar a toda la implementación, principalmente el Banco Mundial, COICA y el CIAT. La fusión, o sea, la integración de ambas entidades bajo la dirección nacional implicaría la necesidad de aprovechar esta coyuntura y adecuar los términos del libro quinto de la ley 125 que ya datan del año 91. ¿Eso está pensado también? Estamos recibiendo apoyo del Fondo Monetario Internacional para la adecuación del libro quinto y establecimiento de un código tributario. Pero eso está todavía muy largo, está empezando recién eso. Así es que no sé si en estos 5 años se va a poder implementar, pero sí estamos recibiendo apoyo del Fondo Monetario principalmente. Se ha contratado 2 consultores, uno que ya está en Paraguay y que está trabajando directamente, pero sí, yo creo que va a servir. Ahora no sé si se va a poder eso implementar. Ustedes saben que es un proceso largo, ¿no? Ese sí, yo creo que ahí sí vamos a tener que integrar con todos los sectores. O sea, no es que se pueda hacer así como se hizo esta ley
donde algunos dicen que se hizo tambor batiente, ¿verdad? Ahí se tiene que participar a todos, ¿verdad? Creo que ahí sí va a tener una afectación directa al contribuyente, porque se habla de las obligaciones, se habla de los derechos, se habla de todos aspectos más de sanciones, ¿verdad? Entonces, me parece que eso tiene todavía, está empezando, están pañales el tema del libro quinto. Enganchando con esa pregunta, si se pretende armonizar la redacción de ese capítulo de procedimiento administrativo, lo que está en el libro quinto de la ley 125 que aplica a tributos internos y lo que es el código aduanero, ¿en ese proceso se integrarían o siempre se manejarían de manera separada? No, yo creo que van a manejarse de forma separada, pero sí lo que va a funcionar es la utilización de los datos de ambas gerencias a los efectos de interconectar, hacer un sistema que sea interoperativo, ¿verdad? En el sentido de utilizar esos datos para poder perfilar riesgo. Y el perfil de riesgo no es para otra cosa que para prever qué puede ser el comportamiento del contribuyente, del importador, y de esa manera hacer una lucha más frontal, tanto contra la evasión como también contra el lavado de dinero. Contrabando. Levanten más la mano, Américo. Gracias. A ver, un par de consultas aprovechando esta oportunidad. Uno tiene que ver un poco con la organización actual de la institución aduanera y hoy esta ley que ya está, que realmente anuló la organización en su esencia, que son las administraciones de aduana, al haber dejado de lado el capítulo primero del título 14 del Código Aduanero actual. Por un lado, la primera pregunta sería: ¿hay un diseño de una nueva forma de organización en materia de administración aduanera descentralizada que van a funcionar a partir de esta ley? Y la otra pregunta tiene que ver con lo que anecdóticamente señaló con la experiencia que tiene el director de aduana, que es un corset, el tema de la determinación de la base imponible, que lo hace una oficina de valoración, y la clasificación arancelaria de las mercaderías, que lo hace un vista de aduana. Hay un criterio definido que va a establecer una nueva forma de actuar de Estados Unidades. Sí, el criterio va a ser, o sea, probablemente no se elimine la administración, las 35 administraciones que hoy existen a nivel nacional. O sea, no es la intención anular esas administraciones. Las administraciones van a seguir existiendo, pero probablemente lo que cambie sean las funcionalidades, las potestades, la libertad que tienen estas administraciones. Se está viendo con asesoramiento externo justamente la posibilidad de tener una base de datos única que sea interoperativo, que opere con todo lo que es Sofía, con la valoración, etcétera, de tal manera a disminuir justamente con esas partidas arancelarias, con todo lo que tiene que ver con establecer la base imponible, los precios referenciales, base de datos de precios referenciales y la interoperabilidad con otras administraciones. Eso es lo que ese es el ideal. O sea, no digo que esto ya simplemente ahora, pero lo ideal sería que disminuir esa intervención de valoración manual, por decirlo de una manera, y la intervención humana en esos procesos. Pero, vuelvo a decir, no es que se van a eliminar, o sea, las administraciones van a seguir funcionando, pero lógicamente se va a reestablecer o readecuar las funcionalidades tanto del valorador, del vista, del administrador, del resguardo, en todo ese proceso. Y la idea es disminuir los procesos, o en este caso simplificar los procesos, pero con un uso de tecnología primordial, o sea que la columna vertebral sea justamente eso, y que se pueda tener un control posterior
apto para poder determinar que esa valoración que se hizo en esa primera instancia sea acorde a el estándar. ¿Por qué? Porque no podemos estar esperando de que vaya al procedimiento, que vaya el expediente a la dirección de procedimientos para ver si qué aplicación la dirección de procedimientos le va a decir hacer o no. Después el expediente está allá abajo. Después le dice, ¿cuándo vas a ver mi expediente? Y está ahí, vamos a ver más adelante. Y está mientras tanto esperando, ¿verdad? Eso es lo que pasa hoy. Entonces, ni el resguardo, ni el valorador, ni el vista va a dejar de existir. Pero la esencia es que disminuya su intervención en todos esos procesos y que también se está analizando, eso ya no les puedo responder porque no tenemos todavía reglamentación, ¿verdad? Pero los técnicos están trabajando ya del nuevo gobierno en cuanto a cómo va a funcionar ese procedimiento a lo que menciona ahí el doctor. ¿Qué otra pregunta era? Yo que respondí, ¿eh? Sí, creo que ¿Está bien? gracias. Vale. Hay un sistema que en tiempo real se puede valorar diferentes cargas y se puede ver, por ejemplo, que el que salió de China, ¿verdad? Que se está trayendo, cuánto es la guía, cuánto es lo que, no me acuerdo el nombre técnico de eso, ¿verdad? Ahora mismo, cuánto es lo que trae en eso, ¿verdad? Esa partida, digo, de ¿cómo se dice? Esa mercadería, ¿verdad? Entonces con eso se va a poder facilitar mucho más, ¿verdad? Un problema es que existe, que muchos se denuncian, son las facturas falsas, que traen nomás y escriben ahí. Eso también se va a poder mejorar desde el momento que haya, hoy con inteligencia artificial, con cruce de base de datos, con información online, y se va a poder tener mucha más información. Como digo, no es algo automático o algo, pero se busca eso en el fondo de aquí a unos años cuando ya esté totalmente implementada la ley. Gracias. Gracias, Oscar. Alejandro Jara, te agradezco personalmente todo tu esfuerzo que se notó. Yo creo que muchos estamos contigo cuando decís todo lo que hay que dedicar para estar en ese puesto. Vos estuviste en el proyecto, no sé. Y segundo, si estuviste, ¿está linkeado esta dirección de ingresos con el ideal Ministerio de Economía que están hablando los futuros gobernantes? Bueno, en realidad yo sugerí algunos cambios cuando se presentó, antes de presentar la ley, ¿verdad? Así es que no puedo decir que esto tiene la firma de Óscar Orué, que Óscar Orué escribió eso. De hecho no tiene lo mi letra, ¿verdad? Pero sí sugerí algunas cosas, mi equipo también revisó, hizo algunas sugerencias, de tal manera que se vea un poco también, porque hay que ser sincero, ¿verdad? La idea un poco de los números nuestros respaldan un poco la gestión, entonces es como que, bueno, ¿qué opinan sobre esto, ¿verdad? Y bueno, yo sé que tuvo muchas críticas, ¿verdad? Me tocó estar en varias reuniones, hay mucha incertidumbre, los cambios siempre generan incertidumbre. Ahora, con relación al tema de la conversación que tuve con el ministro de Hacienda designado, el doctor Fernández Valdovinos, la idea era justamente de ellos es separar la parte de la recaudación en una oficina operativa que sea más eficiente. Entonces esta oficina operativa va a ser la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Pero por otro lado, establecer un Ministerio de Economía y Finanzas. Ese Ministerio de Economía y Finanzas lo que básicamente va a hacer es diagramar la política de desarrollo económico del país a corto, mediano y largo plazo. Pero para poder hacer eso necesita tener herramientas que hoy la Secretaría de Técnica de Planificación la tiene, que hoy la Secretaría de la Función Pública la tiene. Entonces, anteriormente, hacer el presupuesto general de la Nación era solamente incremental. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto tenía el año pasado? Y tengo 10. Vamos a darle 11 este año. Vamos a aumentar el presupuesto. Eso se hizo hace 30 años, se hace eso. Entonces, sí, se trabajó con una ley de presupuesto por resultados, se trabajó, se hizo, pero vos le preguntás, hoy yo le pregunto a ustedes acá, ¿ustedes saben qué es el presupuesto por resultados? Y ninguno me va a decir que sabe qué es.
Porque en realidad esta intención que se tuvo no logró el éxito. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿saben qué es el Big Data? Y todos van a decir, sí, sabemos. Porque se socializó y la gente sintió. Especialmente a todos los que le denunciamos. Ellos sintieron más que el resto. Pero ¿a qué me refiero con esto? Que el Ministerio de Hacienda se transforma, con este nuevo ministerio, en la política fiscal y política de desarrollo económico. O sea, planifica y establece indicadores con todos los ministerios para poder medir si esa política pública es apta o no es apta. Eso es lo que se quiere buscar con este Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, tenga una mirada más transversal a todas las instituciones. Cierto, va a ser más poderosa y probablemente porque todo lo que es función pública, porque imagínense, más de 300.000 funcionarios existen hoy. Y muchos dicen, no, los funcionarios públicos son muchísimos, pero ahí le tenés a la policía, le tenés a los militares, le tenés al personal de blanco, le tenés a los docentes, ¿ok? O sea, tenés recursos humanos que tienen que estar estructurados correctamente y hoy hay una deficiencia en cuanto a los salarios. ¿Cuál es el problema que tiene Paraguay en la administración pública? Les puedo asegurar, y de hecho ya recibí oferta, pero les puedo asegurar que yo en el sector privado voy a ganar 3-4 veces más lo que gano ahora. ¿Cierto? Pero les puedo asegurar que el funcionario de ustedes, de sus empresas, quiere trabajar en la función pública. ¿Por qué? Porque el funcionario de ustedes gana 2.500.000, 2.600.000 de salario mínimo. Pero sin embargo, el funcionario en la administración pública gana 4 millones, 3.500.000 en total. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La columna, o sea, en este caso, la pirámide es una pirámide así perfecta. Hay muy pocos que están arriba y ganan poco, los que están abajo ganan mucho. Entonces dicen, no, ganan demasiado, super salario tienen, cuando no es cierto. Yo gano 22 millones de guaraníes con los descuentos que tengo, o 21 millones de guaraníes. Yo le puedo asegurar que ya recibí oferta por más de eso, el doble de eso, porque en el sector privado se puede ganar así, ustedes saben que así es, ¿verdad? Entonces, tenemos que cambiar y tenemos que pagarles mejor a los que saben, porque los que saben van a poder ser equitativos en la función de ustedes, porque de nada les sirve que el sector privado, cuando va a litigar o va a discutir con los funcionarios públicos, no sepan nada. ¿Ok? Entonces tenemos que profesionalizar la función. No digo solamente de Hacienda o de Economía o de esta nueva Dirección Nacional, sino que tenemos que hacer que se profesionalice la función pública como tal. Por eso es que pasa a depender del Ministerio de Economía y se tiene una mirada integradora a las políticas públicas de desarrollo. Esa es la mirada que se tiene con el Ministerio de Economía. Entonces cambia esa imagen o esa idea de que vamos a aumentarle en 20 años. ¿Cuánto aumentó el presupuesto de salud pública? Perdón, de educación. Muchísimo. ¿Es suficiente? Y probablemente no. ¿Qué mejoras tuvimos? El ministro de Educación se ocupa más de que la escuela no se caiga al techo, cuando debería ser una ocupación del ministro de Obras Públicas. Entonces, yo entiendo que este gobierno tiene la intención, y siempre digo, vamos a darle por lo menos, y lo que me dijo el presidente Mario Abdo, cuando conversé con él, le dice, hay que darle la herramienta al nuevo gobierno y que ellos implementen lo que crean que sea conveniente para el pueblo paraguayo, para el país. Vuelvo a decir, parece muy romántico, pero esa es la realidad y en eso se está trabajando. Así es que solamente el beneficio de la duda hay que darle a esta nueva dirección, y bueno, después solamente la historia va a juzgar y los resultados van a hablar por sí solos. No creo que nadie, muchos dicen va a tener superpoder, así, escuchar lo que dicen acá, superpoder, va a ser superministro, va a ser, en realidad no es así. En realidad es doble función, en realidad es doble responsabilidad, en realidad es una expectativa terrible, porque es como el jugador, es como los directores técnicos. Hace poco se le cambió a los dos directores técnicos de Cerro Olimpia, ¿verdad?
¿Por qué? Pero tuvo resultados. Y esto es así mismo. El futuro director o directora nacional, si no tiene resultados, chao. Solamente le van a dar tiempo para hacer. Pero así es. Entonces, nosotros también somos víctimas del resultado. Como funcionarios públicos. De alguna manera a nosotros nos fue bien. Ahí veo el equipo de la SED que está ahí atrás. Está hinchando fuertemente acá por su jefe. Entonces, es así, ¿verdad? O sea, nosotros los resultados, después cuando no funciona el sistema, ahí yo no le quiero decir, no quiero ni mirar mi celular cuando no funciona el sistema. Pues ya me escribe todo el mundo. Y soy el que más me siento mal, no puedo dormir cuando no funciona. O sea, entonces, ahora, hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer en su momento. Y por lo menos, eso siempre le dije también a un periodista una vez. Yo por lo menos voy a estar contento porque lo intenté, voy a decir. Y si no funcionó, vamos a retroceder. Pero por lo menos lo intenté. El mundo está lleno de gente que decía, si yo era, si a mí me tocaba. Pero a la hora de la verdad, mucha gente no quiere cambiar las cosas porque tiene miedo al fracaso y tiene miedo a lo que van a decir. Entonces, yo le digo, si queremos un Paraguay diferente, no podemos estar haciendo lo mismo siempre. Y después los resultados van a decir si estuvimos de acuerdo, o sea, si acertamos o no en las decisiones, ¿verdad? Porque podemos equivocarnos también. No somos perfectos. Pero de nuestro lado, por lo menos, la intención es positiva. Y yo veo, por lo menos, en la conversación que tuve con el presidente electo, que él tiene una firme intención de que esto se lleve a la práctica. Probablemente no va a ser 100%, pero que si se comienza a luchar contra este flagelo de la corrupción en las diferentes instituciones públicas, yo creo que vamos a poder conseguir. Una preocupación transversal en el ambiente profesional, nos manifestaron entre una de las preguntas que llegó del grupo, es que como no se plasma en el proyecto de ley y de hecho no puede abarcar todas esas particularidades, ¿cómo se piensa abordar las cuestiones de los profesionales vinculados tanto a la Dirección Nacional de Aduana hoy día como los relacionados a la administración tributaria, firmante de balance, firmante de despacho, firmante de informe técnico de precio de transferencia, etcétera, etcétera? ¿Cómo se abordaría esos asuntos? Yo creo que eso no va a cambiar, o sea, va a seguir. Me reuní también con el centro despachante de aduana, ¿verdad? Estaban muy preocupados. Yo les dije, no deberían por qué preocuparse, ¿verdad? La profesión no va a cambiar, el relacionamiento no va a cambiar, ¿verdad? O sea, escuché que dijeron que se va a romper la potestad aduanera, la autonomía. No es cierto tampoco eso. Al contrario, va a tener más autonomía de la que tenía antes. Porque desde el momento que tiene autarquía y se fortalece justamente los recursos, mientras más recaudación haya, más recursos va a tener. Porque un porcentaje de la recaudación, tanto de la valoración como de los aranceles, como también con el impuesto, van a ser recursos propios, fuente 30 de esta nueva Dirección Nacional. Entonces, para mí no cambiaría nada. O sea, al contrario, yo creo que podría facilitar también ese relacionamiento con todos los intervinientes, porque al final son auxiliares de la recaudación de tributos, tanto los auditores, como también los contadores, como también los despachantes, ¿verdad? Ahora sí, me parece que va a ser importante mirar ese convenio en que tiene la Dirección Nacional de Aduanas con el Centro Despachante de Aduanas, ¿verdad? En relación a lo que es cobro de algunos aranceles. Eso solamente se va a verificar, se va a auditar seguramente, pero más allá de eso no creo que cambie el relacionamiento. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Martín León, despachante de aduanas. Y hoy en día me siento tranquilo al escucharte, pero no creo verte tranquilo si quieres llegar a presentar el proyecto de ingreso. ¿Qué proyecto? El de decir que los funcionarios públicos, hoy en día los funcionarios de aduana en particular, hoy viven como reyes, con sueldo de 2 o 3 millones de guaraníes, pero sabemos bien que ellos son recaudadores, doctor. ¿Recaudadores de quiénes? De los políticos. Entonces, ¿cómo piensan
entrar en ese aspecto. Porque hoy en día todos los funcionarios de aduana se manejan como jeques. Y yo como despachante de aduana firmo como responsable solidario, pero no así el funcionario de aduana. Sería ideal que el funcionario de aduana también pueda firmar y que sea responsable en caso de evasión. Porque hoy es muy fácil. Yo digo, bueno, presento una denuncia y espero que termine el proceso de despacho y luego me voy y a lo mejor no quiero la multa. Quiero arreglar con el funcionario, con el despachante o con el importador. Esa eliminación de esa distribución de multa, excelente. Pero, ¿cómo vas a hacer que toda esa gente que hace 30, 40 años es muy difícil que pueda llegar a sacar? En la Hacienda hace 30 años estaban los inspectores y ellos tal cual su objetivo era recaudar. Hoy la aduana es así, pero tampoco hay que echarle toda la culpa al funcionario de aduana. La corrupción y la evasión es igual que el tango, se baila a dos. Entonces también es excelente y celebro contigo y sería genial realmente que pueda, por un país mejor, que pueda prosperar eso. Gracias. Creo que la opinión o la preocupación de ahí del colega es importante. Hasta que el presidente electo no defina quién va a ser el director, yo no puedo arrogarme qué voy a hacer o qué no voy a hacer porque no lo sé, ¿verdad? Porque no quiero ser irresponsable. Si hace poco se le cambió a un ministro antes de asumir. No tiene sentido que yo venga a decirle voy a hacer tal cosa, ¿verdad? Así es que hasta que no esté el decreto, yo hasta el 15 de agosto viceministro de Tributación minte. Así que tranquilo estoy ahí. Bueno, yo creo que lo que vos decís es muy cierto en el sentido de que tiene mucho que ver con lo que también ya mencioné. No podemos esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Uno. Dos. El sistema hace de que sea de esa manera. El sistema, digo, no el sistema informático. El modelo de trabajo hace de que se maneje de esa manera y dé oportunidad para cuando viene un producto y el producto le dice, yo hice mi transferencia bancaria, este me costó 100. Y digo, mira, yo bajé de internet, le dice el valorador, le dice, y esto cuesta 300. Y le dice, no, pero acá yo tengo mi factura, tengo mi transferencia que hice, y tiene dos opciones, irse de divergencia o arreglar con el valorador para que le valore a 100. Pero arreglar con el valorador significa que le tienen que pagar una coima. Lastimosamente es así. No digo en todos los casos, y no estoy generalizando, pero suele pasar eso. Yo he recibido, como viceministro de Tributación, he recibido 100 reclamos de esa naturaleza. Y yo le digo, yo no tengo que ver nada con la aduana, hablar con el director nacional, le digo. ¿Verdad? Entonces, esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? El sistema hace que suceda eso. El sistema hace de que dé chance a que ese tango se baile a dos, como se dice. ¿Verdad? Entonces, por eso es que se rompe el sistema a través de la derogación de artículos del Código Aduanero. Porque esa es la esencia que se busca de reorganizar ese trabajo o esa función que tiene. Y hoy con la tecnología es demasiado fácil. Esa es la esencia. O sea, no es atacándolo más a la persona, diciéndole no sea corrupto, no dándole posibilidad de poder hacer eso, cambiando y rompiendo el sistema. Ya no va a tener más chance de hacer. Esa es la... Hace poco hemos decidido como gobierno disminuir el régimen de turismo del 1,5% del IVA al 0,5%. Y ustedes saben que recaudamos más impuestos con eso. Pero me decían, ¿pero cómo puede ser eso? Y sí, porque todos declaraban correctamente para haberse beneficiado con ese descuento.
¿Y quiénes eran los que estaban más preocupados de eso? No generalizo, ojo, los funcionarios de aduana y algunos despachantes. Esa es la realidad. ¿Cuántas veces no me llamaron empresarios y me decían, ahora está bajando en tal aeropuerto está bajando productos que no están despachados? Y había una denuncia seria y formal y yo le enviaba a toda mi gente de inteligencia tributaria. Y disponíamos y gracias también a la apertura del director, entrábamos en zona primaria y lacrábamos todas las... ¿Qué dice el código? El código dice que mientras que esté en eso, no se puede declarar contrabando. ¿Por qué? Porque, no me equivoqué, me olvidé, corrige y ahí paga todo el impuesto. Pero le puedo denunciar por contrabando por eso. Y los que saben de qué hablo van a entender a qué me refiero. Y eso hicimos, así fue como se recuperó más recaudación cuando empezamos a controlar. Después esperamos afuera del aeropuerto cuando salían. Y estamos hablando de 2 aeropuertos nomás. No les quiero explicar lo que va a ser el transporte terrestre. Ir controlado no se puede. Y los escáneres tampoco es la solución. Sí, es para ver tema de drogas, pero el escáner no te soluciona peso, no te soluciona ¿cómo se llama? Si es correcto o no, la valoración no te soluciona si metiste juguete en vez de armas, si la nomenclatura, no te soluciona el escáner eso. O la cantidad, no te soluciona eso el escáner. Entonces, ahí tiene que haber un trabajo realmente serio y comprometido con toda esta unión. No voy a decir tampoco fusión. Entonces, con respecto a eso, ese es el secreto, cambiar el sistema transversal. Una de las preguntas en el grupo de WhatsApp dice: en la exposición de motivos, entre otros, el proponente hace mención a la OCDE y a GAFILAT. ¿Podríamos saber cuáles son las disposiciones que obligan a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios? O sea, la idea es cuáles cuestiones que recomienda la OCDE y GAFILAT sean tenidas en consideración. Marco inclusivo BEPS, ahí le resumo todo. Si buscan marco inclusivo BEPS, van a ver 15 acciones, y esas 15 acciones son las recomendaciones estándar internacionales que la OCDE recomienda a los países. Y está ahí el tema. De hecho, Paraguay forma parte del Foro Global y hemos aprobado justamente la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua, donde podemos intercambiar información tributaria y aduanera entre 140 países. Y justamente me eligieron este año como presidente de esa iniciativa de América Latina, porque el Foro Global, como es mundial, cada región tiene su iniciativa: África, Asia, América Latina. Y en América Latina, los primeros 4 países que firmamos esa convención, que fue en Punta del Este, que se firmó en 2018, justamente creo que Juan Olmedo estuvo ahí en esa reunión, cuando eso ya era director de Grandes, y Fabián Domínguez firmó por Paraguay como viceministro. Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. Y hoy son 15 países que firmaron esa declaración. Y el año pasado me eligieron como presidente de esa iniciativa, y bueno, la 8ª reunión se hizo aquí en Paraguay justamente, donde intercambiamos experiencias y comenzamos a colaborarnos un país con otro justamente en esta iniciativa, ¿verdad? Entonces, esas son las normas que se establecen con relación a diferentes cuestiones: regímenes perniciosos, comercio electrónico, economía digital, evitar el usufructo irregular de convenio para evitar la doble imposición, intercambiar información tributaria, o sea, diferentes estándares que la OCDE en este caso
que la OCDE impulsa en los países. Así que eso es lo que establece con relación a... Y Gafilá es el tema de, acá solamente nuestro amigo va a poder dar mayor precisión con respecto a saber quiénes son los beneficiarios finales de las empresas, ¿ok? Porque eso hace a la lucha contra el lavado de activos, ¿verdad? Porque a través de la información tributaria también se puede hacer la lucha directa contra ese flagelo. ¿Alguno que desee hacer alguna pregunta más para ir cerrando la presentación? Bien, ya no hay preguntas. Agradecemos al querido Oscar su deferencia y su apertura a explicarnos No, el agradecido soy yo, Carlos, y bueno, muchas gracias por la presencia. De alguna manera traté de comentar esto. Vuelvo a decir, yo puedo hablarles en base a mi experiencia en lo que conversé con las autoridades nacionales. Ahora esperemos que llegue a buen puerto y bueno, y que en poco tiempo más se va a saber cuál va a ser quiénes van a ser las autoridades, quiénes van a ser los que van a comandar esto. Y estamos para colaborar, ¿verdad? Probablemente no va a ser fácil, no va a ser nada sencillo, va a haber muchas trabas, va a haber sectores que no van a estar de acuerdo, como ya lo escuchamos, pero creo que me quedo con algo, que tenemos que construir en el disenso. Podemos no estar de acuerdo con muchas cosas, pero sentarnos, dialogar, hablar y corregir las cosas que sí nos ponemos de acuerdo y que hacen a la economía en general. Así es que yo agradezco, Carlos, también en mi carácter de vicepresidente de este club, agradecerle a todos por la presencia y por el interés de un tema que probablemente sí podíamos haberlo discutido más, pero entiendo de que el gobierno también que está entrando también quiere tener las herramientas ya para el 15 de agosto y no perder tiempo. Así es que simplemente eso. Así es que agradecerte también a vos por esta oportunidad. No sé si respondí todas las preguntas, pero por lo menos pintamos en líneas generales lo que se busca. Y agradecerle al equipo de tributación, ¿verdad? Ahí veo que algunos están. Probablemente yo soy el que doy la cara, el que hablo, pero detrás mío hay un grupo humano muy sólido, muy profesional, muy comprometido, que hace posible que podamos mostrar los resultados de gestión. Y terminar un periodo no es fácil, ¿verdad? Muy fácil es cambiarle a los funcionarios públicos. Y yo quiero resaltar eso, ¿verdad? Que el apoyo político que tuve tanto del presidente Mario Agu como también del ministro de Hacienda en su momento, Benigno López, y ahora Oscar Llamusa, que permitió justamente que, bueno, que trabajemos, que estemos dialogando con todos los sectores y que los números hablan por sí solos, ¿verdad? Así es que, nuevamente, Carlos, muchas gracias a vos y a todos por venir. Este es un pequeño recuerdo de ese evento y agradecerte nuevamente. Antes de pasar al brindis, mi querido Roger, por favor, si puedes acompañarnos con el querido Oscar. Que hable Roger. Hay anécdotas, muchas anécdotas. Nosotros en los 80 estábamos juntos en el mismo departamento. Antes se llamaba Sociedades Mercantiles, se llamaba el departamento del Ministerio de Hacienda. Se llamaba Inspección General de Hacienda. Pero era el departamento de Sociedades Mercantiles, 48 años. Estábamos juntos y de ahí arrastramos una amistad muy larga de toda la vida. Roger nos ayudó, creo que a todos. Esto nadie puede decir que a Roger, que Roger no le haya abierto las puertas para responderle una pregunta o una duda, y siempre fue una Biblia en materia de sociedades y profesionalmente una de las personas más sólidas que conozco. En esta ocasión queremos agasajarte. Tenemos una placa por medio de la cual el Club de Profesionales desea reconocer tu año de dedicación a la función pública. Hoy pasó a la actividad privada, está abierto a recibir consultas y cobrar. La placa dice: el Club de Profesionales del Paraguay rinde un justo homenaje
Roger Benítez por los años de un gran trabajo al servicio de la patria en el Ministerio de Hacienda. Asunción 25 de julio del 2023. Roger ya puede criticar ahora ya el sector público. Ahora sí que está la vereda de enfrente. No, muchas gracias a todos. Como saben, 43 años que estuve en la función pública en el Ministerio de Hacienda, de los cuales pasé 26 años como jefe de departamento y 3 años y medio como director. Me tocó la hora de pasar a la vereda de enfrente en el sector privado. En los 29 años que estuve como jefe y director, jamás he cerrado mi puerta. Así que el que se fue a mi oficina nunca había cerrado la puerta. Les recibo a todos con deferencia y seguimos en el sector privado. Tengo mi consultora y estoy a disposición de ustedes tanto en el teléfono como en la misma oficina. ¿Tienen horarios? Uno más de ustedes. No hay horario de No, no horario. Hay descuento para los del club. Muchísimas gracias, placer estar con ustedes. Acá el doctor Oscar Urbe, le deseo los éxitos que si le toca el de ser director nacional. Carlos Zapata, presidente, muchísimas gracias y estoy a disposición de ustedes cuando gusten. Sin antes agradecer la presencia de cada uno, siempre cuesta abandonar a la familia en un horario fuera de oficina y le invitamos a todos a un brindis de unos bocados esta noche hasta el final de la noche.